Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José, @JoséGeek LML. Estamos en redes como @podcastrah y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. Recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos con $1 mensual para recibir un montón de beneficios y así nos ayudan a crecer. En este episodio vamos a... Sí, igual que todo el mundo, vamos a hablar de Encanto. Ya. Entonces, ¿te gustó o no te gustó? Sí, a mí me gustó. De hecho... Bueno, listo. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Random Access History. Sí, me gustó. La primera vez fue como meh. Y la segunda vez que la vi fue como me gustó más. Y la tercera vez que la vi fue como me gustó más. Ok, raro. Igual, digamos que hoy vamos a hablar de Encanto, sí, como todo el mundo, no podíamos dejar pasar la oportunidad. Uh-huh. Pues, qué carajos, o sea, ¿de qué más hay para hablar ahorita? Ya los temas navideños los abordamos en Volver al Presente, entonces pues... Y la idea no es sobreanalizar ni sobreintelectualizar la película, sino como lo que hacemos con todas las películas, José. Sí, o sea, pues también más que una histocrítica es simplemente como ver qué le podemos ver como historiadores y de qué nos da pie para hablar. O sea, más que hablar de la película como tal. Yo siento que lo que vamos a hacer es intentar ubicar o descubrir temporalmente cuáles son las problemáticas históricas o qué de histórico tiene Encanto. Sí, más que nada es eso. Reseña, creo que, no sé, siento que todo el mundo habla de Encanto, pues es una película que si no conocen, pues es de Disney, vayan a verla, piratéenla si quieren, la piratear es malo, pero pues piratéenla si quieren. Sí, es Disney. Pues, y es ambientada en Colombia, creo que no hay nada más que hacer, nada más que saber, música de Lin-Manuel Miranda. Lo que yo estaba diciendo era que es como que la única película que siento que hay licencia para en verdad piratearla y verla. Que tenemos derecho. Sobre Colombia, sí. O sea, es responsabilidad de nosotros piratearla. Ok, me parece muy bien. Sí, o sea, yo creo que en México nadie se sintió mal por piratear Coco. Aquí no nos podemos sentir mal por piratear Encanto. Listo. ¡A bailar! ¡A bailar! Bueno, entonces, la historia en Encanto. ¿Qué periodo histórico puede estar representado en la película? Tú la viste varias veces, yo solamente la he visto 2. Tú como historiador, ¿cuándo la viste como historiador? ¿La primera vez que la viste estabas viéndola como Elvis historiador? ¿O la segunda o la tercera? ¿O el historiador apareció después cuando uno se sienta ya como, vi una película sobre Colombia? La primera vez que la vi fue con mi familia en el cine. Y pues estaba en modo familia, entonces era como ven qué expectativas tenía, qué me mostraba la película. Pero siempre hubo una pregunta en las otras veces que la vi, y diría que el historiador la vio en la segunda, ya un poquito más detenido, ya sabiéndome a qué me iba a enfrentar. La pregunta era, ¿en dónde está ambientado? ¿En qué época está o se lleva a cabo Encanto? Y yo como, pucha, es porque si bien mantiene, bueno, yo diría, para más adelante debatir eso, yo diría que está ambientada en más o menos 1903, ponle 1910 máximo. O sea, ¿tú crees que los sucesos que llevan a que la familia Madrigal funde un pueblo fue esencialmente la Guerra de los 1000 días? Sí, yo siento que sí. Bueno, la primera vez que la vi, pues la vi con mi familia también en cine, ¿qué tales? Y después sí fue que me puse a pensar como, mierda, esos manes en caballos. Es que es lo único que uno tiene, ¿no? Exacto, o sea, es muy poquito. Lo único. Por eso es que decimos que, pues, o sea, vamos a hilar fino de una escena de la película. Porque digamos que espacialmente sí, eso es lo de menos. Es un, como han dicho en redes, es un sancocho. Qué rico el sancocho.
pues es un lugar que no existe, que intenta representar la diversidad, vale, listo. Pero temporalmente, al principio yo dije como no, pues es los años 40, 50, es la violencia. Fue mi primera impresión, como, claro, pum. Ujú. Yo vi machetes, yo dije, no, listo, eso es la violencia, fueron desplazados por la violencia, los sacaron de su pueblo y fueron a fundar un pueblo nuevo, listo. Pero luego me puse a pensar más, yo como, pero es la violencia, o sea, yo cómo puedo estar seguro Ajá. que, que se inspiraron solamente en eso, cuando Colombia tiene un montón de guerras civiles Sí. y pues es famoso también pues por sus desplazamientos forzados y también por bueno, que los desplazamientos muchas veces desembarcaron en fundación de nuevos pueblos Sí. o de nuevos asentamientos de la movilidad de la frontera agrícola también. Y siento que en últimas, lo que yo creo que pasó ahí es que si bien se inspiraron, bien sea en el siglo XIX en las guerras civiles o bien sea en la violencia, se inspiraron de pronto en ambas. Entonces, como no es un espacio determinado, pues seguramente tampoco es un tiempo determinado, sino es un tiempo que intenta representar el tiempo histórico colombiano, como la historia, la estructura violenta que es la sociedad colombiana, ¿sí? Pues, que ha sido una constante en la historia, porque uno puede hacer una historia de la violencia en Colombia y no es la violencia con mayúscula de los 50, sino es la violencia como concepto, ¿sí? Como la violencia como algo que hacen los humanos. Yo siento que fue por ese lado al final. Yo estoy de acuerdo contigo en que quieren como, o sea, no van a objetivizar, no van a poner a alguien con un camuflado. Obviamente no. Y con botas Sí. de caucho. Y con botas de caucho y fusiles. Y eso que tú dices que quieren como dar a conocer o darnos a entender de que esos personajes que nunca vemos bien cómo están, sabemos que van a caballo y que llevan unos machetes, que hasta eso puede ser un guiño, pues porque el machete no solo se ha utilizado en la guerra, sino también para construir el campo, ¿no? Para las labores del campo, para sembrar. Es como esa Oye, arma sí. que a la vez es una herramienta, ¿no? O una Entonces puede ser. herramienta que a la vez es arma. Ajá, entonces es como ese guiño también lo podemos ver ahí. Pero yo siento que es muy complejo en una sola escena, que son siluetas negras, van a caballo. Y es que, o sea, Madre. para mí, de primerazo, yo dije como, pues estos son conservadores, son policías chulavitas que están, pues, expulsando de un pueblo de tierras, violentando a liberales o comunistas incluso. No creo que los Madrigal sean comunistas, pero podrían llegar a serlo, ¿sí? Uh-huh. Y eso fue como la primera impresión que tuve de eso, como de esa historia que en últimas pues es como la historia de origen de la familia y eso. Y después dije como, bueno, tal vez no importa tanto qué periodo es, sino qué cosas del pasado nos está contando. Y ahí fue cuando me puse a pensar como mierda, o sea, lo que están intentando decir es que o pues lo que a mí me dice eso es que Colombia pues es una tierra de desplazados, ¿sí? O sea, y es que lo contrasté mucho con todo lo que leí de conflicto armado en noviembre y en diciembre, porque leí muchísimo de conflicto armado de eso, entonces leí sobre pueblos en los llanos que fueron fundados por gente liberal que salió de Bogotá, que salió de Cundinamarca, Sí, huyendo hacia los llanos y que ahí establecieron nuevos asentamientos, sí. nuevas comunidades a partir pues, de gente que le tocó salir corriendo de sus tierras porque la violencia los desplazó. Entonces yo me puse a pensar, fue en eso. Ahora bien, siento que también el mensaje que nos deja es como que las familias están rotas. O sea, los pasados También. de las familias están quebradas. Y lo que tú dices, el Ujú. rastro de violencia siempre ha estado en Colombia. Y no importa de qué época sea. O sea, esto nos puede decir que sea 1903. Pero pues es un Ujú. fenómeno que se repite ahorita mismo.
Claro, y por eso fue que yo dije como, bueno, o sea, de pronto lo que realmente importa ahí es, pues es que están contando una historia, un pasado, una historia con H mayúscula, que habla de que a todos nos ha tocado el conflicto, a todos nos ha tocado la violencia de alguna u otra forma, más allá pues del mensaje ya de que pues que la familia como órgano social, como no sé qué, Que que las es una abuelas son familia tóxica, jodidas, que las man. expectativas, que las abuelas, que aquí ya bien sabemos Sí, que las las abuelas abuelas y las son, mamás son jodidas. son jodidas. Entonces, eso me llama mucho la atención y realmente lo contrasté con eso porque días antes de verme la película estaba leyendo efectivamente sobre familias grandes que se mudaban a ir a ampliar la frontera agrícola, a profundizar más, básicamente a tumbar monte para sembrar Sí, y posteriormente para la ganadería. Y lo vi muy reflejado eso en la familia Madrigal y en el pueblo pues, que ellos dirigen como tal. Porque pues no nos vamos a decir mentiras, también sí. representa las grandes familias que son prácticamente dueñas de pueblos. Pues aquí Ujú. no lo pusieron como una familia corrupta económicamente poderosa, sino una familia que es como líder en cuanto a la organización social, a la comunidad y eso, entonces, digamos que eso me pareció muy, muy interesante. Me dejó pensando mucho pues realmente en qué tantos pueblos arrancaron así, arrancaron Sí, con un grupo de familias, varias familias que salieron desplazadas por algún tipo de violencia y demás. Porque la otra hubiera sido que en vez de ser un pueblo que vivieran en un caserío en el monte, cerca a una ciudad que eventualmente se vuelven como pues Ciudad Bolívar o la Comuna 13 en Medellín, ¿sí? Que sí. también comenzaron así con gente Ujú. desplazada que se apropió de los terrenos porque no tenían dónde vivir. Sí, con las Pues, invasiones que ya. ujú, Sí, no, eso también nos habla mucho de la forma en la, nos puede hablar del tiempo, de la temporalidad, cómo era la forma de organización de esta familia. Y lo que tú dices, ¿no? O sea, aún se utilizaban matrimonios para consolidar los poderes tanto políticos como económicos. Entonces ya ujú, también podríamos decir como, bueno, esta vaina es un poquito colonial, un poquito entrando a la modernidad colombiana si se quiere, como estas familias que hacían estos lazos y pues controlaban toda la zona. Entonces, y esto se ve en la película claramente, o sea, la gente no hace un culo sin que estas personas con los dones o no. los superpoderes te ayuden. Es como, Luisa, no, mi casa se va a caer. Ah, tic, pum, se la arregla. Así To- debe ser en muchos pueblos, o sea, Ujú, de que uno tiene que acudir a la persona que tiene poder, pues digamos que hoy en día debería ser un poder político, ujú. el alcalde, el gobernador, lo que sea, pero pues en este caso, cuando son comunidades a las que pues allá no había gobierno, o sea, el gobierno eran Sí, el los gobierno no Madrigal, existe, el marica. Estado no existe, El Estado entonces no es una existe comuna ahí. anarquista de las que soñaron los comunistas del llano. Ujú. Ni la cerveza llegó allá. No llegó Cerveza la no Póker, vi. no llegó No llegó Bavaria, nada. Y esa vaina sí llega a todo lado. no llegó Coca-Cola, que Coca-Cola nos Sí, consta que donde no llega el Estado llega llega Coca-Cola. Coca-Cola y la La cerveza. madre si no. Y tenemos compañeros que investigaron eso y que Sí. tienen fuentes, Que no hay una carretera para llegar, pero llega Coca-Cola. pero allá hay Coca-Cola y cerveza. Eso sí no puede Mm, faltar. sí, llega Coca-Cola y llega Bavaria. Pero entonces también me dejó pensando como en las guerras civiles del siglo Ujú. XIX, sobre todo en la Guerra de los Mil Días, y en la violencia, en cómo se vivió la violencia en distintas regiones de Colombia, porque igual, pues no fue igual en todas partes. Y me dejó pensando también como en las guerrillas y en cómo se amedrenta también a la población civil, porque pues lo que nos muestran ahí es que ellos eran civiles como cualquier otro Sí, no y tenían llegaron armas. a arrasarles el pueblo. 3 personas nomás. Ujú. Digamos, las invasiones paramilitares que arrancan fuertemente desde los noventas, finales de los noventas, con la creación de las AUC, pues también, pues de pronto no llegan a caballo y con machete,
pero perfectamente pueden simbolizar eso también. Entonces, Claro. me pareció muy, muy interesante ver cómo una escena tan chiquita de una película de Disney nos puede dar para pensar la historia de Colombia y cómo eso afecta la forma como nos organizamos y nos representamos a nosotros mismos hoy. Claro, claro. Y no solo eso que tú dices, sino también los traumas que genera la familia, Ujú. que es pues la problemática central que hay pues, en la trama de Encanto, ¿no? Que es representada por la casa, entonces la unión de la familia se está que descrebajando y pues los miedos de la abuela, la inseguridad de todos, pues hacen que hayan conflictos, bueno, en fin, todo lo que hemos visto en la película. Entonces sí, como también ese conflicto deja esas secuelas en la familia, esos miedos que eventualmente hay que enfrentar y superar juntos. Ah, pues eso es lo que nos dice Disney, ¿no? Y eso también me da pie para hablar de otra cosa que quería hablar. No es que se me acaba de ocurrir. Y es la cuestión de la memoria, ¿no? O sea, tenemos una representación de una violencia. Bien sea violencia de guerra civil, bien sea violencia de un hecho traumático, de un hecho violento. Y pues en últimas la abuela y supongo que los pobladores más viejos del pueblo pues se acordarán. Y la forma como la abuela decide tratar ese trauma, decide hacer memoria Ujú. de eso es muy importante porque es lo que también sostiene las relaciones familiares y las relaciones comunitarias con el pueblo, es esa memoria de lo que sucedió y de qué estamos haciendo para que no vuelva a suceder. Y eso es algo que también es central en Colombia hoy en día, así muchos digan que no, pero es central el que estamos haciendo para recordar y para evitar que vuelva a suceder lo que ha sucedido en los últimos 50, 200 años, incluso más. Yo pienso que ese tema de la memoria es denso porque aquí estamos viendo solo la memoria de la abuela, ¿no? O sea, como Ujú. solo la noción de la abuela. O sea, en esa escena donde muere el abuelo, pues hay otras familias, pero pues nunca se Sí, enuncian, no, simplemente como que se invisibilizan. Pero entonces estamos aquí con solo la versión de la abuela que puede malinterpretarse, bueno, no sé, o sea, muchas cosas, las problemáticas que siempre tiene la memoria. Entonces me parece que sí, claro, es un tema muy interesante de ver ahí en la peli, pero a mí me parece que es, no sé, hay que hilar demasiado fino ya para lograr como saber que, como la forma del relato de la abuela y eso, pues porque siempre está al lado de la víctima. Igual lo que nos muestran es muy poco como también saber cosas así. Yo digo que la metáfora de memoria también está en la vela y en los eso iba a dones que decir, se sí. da, ¿no? Que está siempre presente ahí, no hay que olvidar que, pues, de ese evento, ¿no? Y el trauma. A mí me preocupa más, pues me genera un poquito más de cuestionamiento, esos son los traumas que deja la guerra, el conflicto, como muchas Ujú. familias, o sea, yo leía en Twitter después de que la vi, pues no debates, pero sí comentarios como, parce, a mi abuelo lo mataron así y ellos tuvieron que mudar y llegaron aquí a Bogotá y construyeron una casa a punta de trabajo y todo el mundo honra la memoria de mi abuelo. Entonces como, Claro. parce, son muchas las familias que, o sea, les mataron la cabeza del hogar, si se quiere decir, o una persona importante y tuvieron que emigrar y pues seguir adelante, ¿no? Pero aún así no se olvida ese trauma. Entonces, parece que también Disney acierta muy bien en tratar ese tema del recuerdo y el trauma ahí generado. O sea, me parece muy chévere ahí. Sí, y además que en últimas pues también es mostrar cómo, o sea, cómo seguir, pero siento que también pudo haber faltado, no sé si faltado sea la palabra, Un museo de la memoria. el Museo de la Memoria, claro, sí. O sea, como así que no tienen un monumento a las víctimas allá en medio del pueblo? Y No, no, Simón no, Bolívar ahí. pero más algo como, pues bueno, o sea, se aislaron y qué, o sea,
qué pasó afuera. Porque tal vez, o sea, seguramente aislarse no sea la mejor solución Sí, para, no. para la memoria, la no repetición y demás. Pero pues bueno, eso ya es como Así, cuestión de... sí, a mí tampoco me gustó eso de que se encerraran, o sea, me pareció como recobarde, como no, las supermurallas y pues el paraíso terrenal ahí cubierto, Wakanda, es la Wakanda colombiana. Entonces ahí fue Sí, como, no sé, sí, esa parte no me gustó nada, como no, ¿en serio vas a poner murallas? pero igual muy interesante, pues porque si estaban así aislados es porque también no les tocó el resto de la violencia, ¿sí? O sea, la primera ya se salvaron y no les tocó la violencia. Eso, por ejemplo, me hace pensar mucho en la región pacífica colombiana, que solamente hasta que hicieron las incursiones los paramilitares fue que Sí, llegó el conflicto armado allá. O sea, durante los primeros 30 años largos del conflicto armado allá no llegaron las guerrillas, allá no llegó el narcotráfico, no llegó el conflicto armado al, a la pues de región manera pacífica. directa, ¿no? Sí, o sea, de pronto pasaban por ahí, Ujú. pero O digamos había que... algunos negocios de ujú, droga, alguna vaina, pero no era pero algo no directo. afectó directamente a Ajá, la población civil como la afectó desde el 95 y 97, que tanto el ejército como las Autodefensas Unidas de Colombia ingresaron y empezaron a desplazar decenas de miles de personas y a sí. asesinar y a causar terror y a desplazar. O sea, eso, por ejemplo, perfectamente puede ser la secuela de Encanto. Llegan Sí. los paracos y el ejército y arrasan con todo el mundo otra vez y el Empieza la acabose, explotación papi. minera, se cae una muralla y ¡pum! Entra ahí. Cogen ese rito de las dos oruguitas y papi, ahí montan la mina de aluvión. Y con Ilegal, ahí, además. ilegal, claro, pues, Una comprando terrenos multinacional como un hijo de ilegal. puta. Sí, sí, sí. Uy, cuando yo escuché esta canción de dos oruguitas, yo entendí 8 luquitas, 2 luquitas. Yo, ¿qué ¿También? estaba hablando esta mierda? No entendía nada. ¿Qué carajos? Yo la Pe- verdad la primera vez no le puse tanta atención a las canciones. Ay, no, muy chistoso. Pero sí, lo que dices, o sea, pueden tumbarle una de esas murallas y ese caño cristales, pues debe ser la parte perdida de caño Sí, cristales, sí, sí. ¿no? Hasta ahí les llega. Y con papeles y todo, y van moviendo gente, y lo que toca destruir se destruye y se mata si toca. Sí, entonces digamos que ese Aislamiento. aislamiento, ese aislamiento del pueblo de los Madrigal me pareció, yo dije como, wow, pues de todas formas pasaron de pronto por momentos violentos, pero pues realmente estaban aislados de lo que pudo haber pasado en el país, en el resto del país. A mí me preocupa una cosa muy grande y es que no hay una iglesia en el pueblo. No hay, sí, sí hay, ¿no? Hay una, así donde se casan. Sí, sí, ahí hay una Marica, no me iglesia acuerdo de y esa escena, eso espera a también me ver. pareció muy bacano porque es algo que en Coco medio se alcanzó a ver, pero es esa estructura urbana de los pueblos latinoamericanos con la iglesia en el centro, los edificios grandes alrededor. Mira, de pronto hubiera sido chévere que la casa de los Madrigal también estuviera en la plaza central, pero pues ahí se Claro, perdería el paisaje que iba a vender también la película. claro. Digamos que Bueno, lo pero ideal, lo históricamente correcto, restaurante querido correcto, Elvis, claro. es que la casa de los Madrigal estuviera al frente de la iglesia, pasando la plaza central, porque es Ujú. el segundo edificio más importante del pueblo. O al lado de la alcaldía, si hubiese una alcaldía Es que o el ellos son centro de la gobierno. alcaldía. Marica, qué miedo esa familia, weón. Qué miedo. Ah, tienen como poderes que políticamente serían súper cómodos. ¿Cómo me explico? Es que, vea, tienen los tres brazos del Estado. Sí, Luisa es el brazo armado. sí. Sí, a esa vieja no la para nadie, marica. No. La prima que escucha es la justicia. Marica. Claro, o sea, imagínese armar un complot contra ellos, como no, parce, estamos cansados de que los Madrigal nos tengan el jornal tan bajito, o no nos dejen, no sé, mantener otras tierras, o producir nuestra propia comidita, Ajá. y pum, la vieja de una.
Y llega Luisa ahí golpeando, ti, ti, ti. Buenas. Buenas noches. Esas fanegadas que están ahí. Se encuentra el señor no sé quién por aquí Ajá. y lo desaparecen y Y listo, ¿qué? ¿Aquí quién hizo algo? claro. ¿Se va a ir? La abuela, por supuesto, es el ejecutivo. Ejecutivo y cultural y lo que Es quieras. tremenda dictadora. Marica, es que las abuelas. Las matriarcas, parce, o sea, en cuántas familias. O sea, y bueno, eso también me parece muy importante. ¿Cuántas familias no son lideradas por mujeres? Ujú. Aquí en Colombia se ve muchísimo. ¿Y cuántas no son madres solteras? Bien Sí. sea porque son viudas o bien sea porque los papás son como el mío y pues les tocó ser soltera. Ahora bien, eso que tú dices, el poder que tienen ellos, se ve súper reflejado en los casamientos que hay, ¿no? Como Claro. quién se casa con quién no. Eso también me pareció súper loco y me hace a mí pensar en esa época que les dije, en 1903, 5, por ahí máximo 10. Porque si uno digamos que se concentra o se fija muy bien en la forma de vestir, eso no le dice mucho. No, porque igual son ropas tradicionales. Y eso lo Ajá. pueden usar tanto ayer como hoy como antier. Pero nunca vemos un jean en la otra gente, a menos que la familia Madrigal no deje usar Porque prendas son que dictadores, sí, provengan del exterior. del capitalismo yanqui. Claro, no, igual, no, qué miedo esa familia, Mari. Sí, tenían mucho poder. Es que es demasiado poder. Parece que lo usaban para el bien de todas formas, como para ayudar a la comunidad. Ahora, la comunidad, o sea, es que brindan fiestas para que la gente esté feliz y no se queje y listo. Son Les como los curan. char. No, es que tienen hasta el sistema de salud, weón. Claro. La mamá de Mirabel es la salud pública. Es la salud pública. Allá no hubo COVID, allá no hubo gripe No, nada. española, allá no hubo influenza, sarampión, dengue, chikungunya, nada. Nada. Que el Kim Patarroyo va nada. Nada, sí, Un no, allá buñuelo no le nomás comen ahí cuento. patentado, sí. Qué Allá locura no esa comen cuento familia. de patarroyo. Ya aquí la familia empieza a volverse. O sea, cualquier levantamiento, cualquier crítica que reciban y listo. Nomás Chao, es se va. anotar ahí en la libretica de la abuela Ajá. y listo. ¿Cómo es que se llama usted? Ah, Ahora, Ramírez. controlan los animales, el clima. No, maricas, se agarra ya. Eso, como para ir cerrando más o menos, concluyendo, ¿qué te deja a ti entonces la película? O sea, tú como historiador, ¿para qué crees que sirve esa película o cómo la terminaste de ver como historiador? Fue pucha, dura pregunta muy difícil porque, pues, histórico hay muy poco. O sea, nosotros hemos hablado prácticamente de 2 escenas. Sí, sí, sí. Lo máximo que hemos hecho es ya empezar a dejar volar la imaginación con la superpoderosa familia política, económica, Ujú. salubre, familia Madrigal. Pero, no sé, yo termino de ver la película como historiador y digamos que mis conclusiones son que, bueno, el conflicto armado está presente en múltiples épocas. El Ujú. desplazamiento es un fenómeno que no ha podido ni detenerse, ni cambiarse, ni enfrentar, que ha sido una deuda del Estado. Cómo han crecido los pueblos, y siento que ahí habla sobre la colonización antioqueña, me parece que es como el ejemplo También. más claro que nos muestra ahí Encanto. Que yo, o sea, si yo fuera profe, pondría esa película para explicar un poquito cómo funciona la colonización antioqueña. Y ya, siento que construir una casa en un par de horas no se puede. Como construyen la casa de ellos, y más si es mágica. Y nada, que ojo con las abuelas. A mí esa película sí, las abuelas son jodidas. O sea, yo tengo abuelas, bueno, tuve una abuela jodida y tengo una abuela jodida. Entonces, cuidado, muchachos. Sí. ¿Tú qué ves como historiador? José, se acaba la película, no hay escena post créditos, por si se van a quedar. No dice Luisa regresará en Avengers. La venganza de Bruno por todos esos años en los que tuvo que convivir con ratas.
O el grado de Bruno, ¿no? Uno no sabe. Se Ah. gradúa el man ya ¿de qué se puede graduar? La independencia de Bruno. La independencia de Bruno que se va a vivir solo, pero va a la casa a lavar la ropa todavía ¿Qué? y a sacar mercado. ¿Qué pudo haber estudiado Bruno? A ver, ¿qué crees? No, ¿Historia? pues parce, obviamente, historia, antropologías. El man tiene una cara de sociólogo. Sí, de esos bravos, esos que dicen que el Estado no existe. Sí. Bueno, a mí que me queda Encanto. Yo creo que me quedan las preguntas, ¿sí? Me queda que yo pondría a ver la película y haría la pregunta, ¿ustedes cuándo creen que pasó esto? Y que cada quien me traiga una respuesta diferente, argumentando, bueno, no, de pronto fue en esta época, fue en esta otra, porque por diferentes pistas que va botando, bien sean los machetes, los caballos, los vestidos, la sociedad como tal, el pueblo. Hay muchas Los cosas que nos pueden ubicar implementos. y creo que la respuesta que, pues obviamente no hay una respuesta, tocaría ir a preguntarle a todas las personas que hicieron la película. Realmente me dejó con muchas ganas de ver más de la Colombia que querían pintar, sí, o sea, conocer más de la Colombia de Disney. Me dejó con más ganas de ver qué más hay, qué otros personajes puede haber ahí. Obviamente también todo muy macondiano. Sí, claro, Eso es la total. O sea, influencia de Gabriel García Márquez en cuanto a la historia como tal, y eso lo vimos en Volver al Presente, ujú. en lo de las bananeras, es increíble, o sea, es Es una absurdamente locura. grande, al punto que yo creo que mucha gente cree que los libros de García Márquez deben ser novelas históricas, o sea, libros históricos. Ujú. Sí, ese es un debate grandísimo, es un debate muy fuerte que se da porque lo que tú dices, o sea, Gabriel García Márquez llegó a muchos lados del mundo y pues como es un relato tan fuerte, tan vívido y tan bien logrado, que logra meter la historia y envolverla tan bien en la novela, que la gente dice como, uy, parce, esto fue así y si Gabriel García Márquez lo dice, pues tiene que ser algo cierto, si no es la mayoría. Exactamente. Y pues creo que en últimas, pues es eso, es lo de las preguntas que, como siempre, a mí lo que me gusta son las cosas que te dejan con ganas de saber más. Y siento que esta película puede dejar con ganas de saber más de la historia de Colombia, más de qué pasó ahí, qué se está representando y demás. Entonces yo creo que eso es lo que yo le rescataría de la película. Me gustó, si no les gustó, pues bien por ustedes. Sí, bien. No sé qué Peleennos en el esperaban Discord. ver. No sé qué Sí, esperaban ver. a mí me parece que está bien, o sea, no es la mejor puta película del mundo, no es Spider-Man No Way Home, pero eh, pues es una buena peli. Sí, es Está bien, entretenida. Tiene buenas chumbeta. canciones. Se les agradece, chimba, gracias. Todo Hay, bien, hay... no vuelvan por acá. Ya, gracias. Y le agradecemos mucho, no vuelva. Sí, ya. ¡Pero soy un héroe! ¡Y lo felicitamos! ¡Nunca vuelva! Sí, no sé qué esperaban ver. Hay gente como decía, no, pues yo quería ver la violencia, la guerra. Yo, pues marica. Yo me acuerdo que hicimos un meme con eso. No, así no es Colombia. En el tráiler de la nueva película de Disney no vi cadáveres bajando por el río y en su ramillete de animalitos animados no vi al cerdo ni a las águilas negras, ni siquiera. Es como, uy, O madre. sea, marica, o sea, quiere ver Deseches, pues vea la sociedad del semáforo. Sí, weón. Sí, o sea, marica, ya. No vas a encontrar eso en una película para niños donde hay musicales. No. ただいまより重大なる放送があります。全国の消費者の皆様、ご起立願います。 Bueno, entonces, habiendo hablado ya de Encanto, nos encantaría contarles los... ¿Él o los? Él. Yo Él. dije que este año ya no más datos random. Mueren. Ok. A partir de hoy mueren los datos random. En Colombia. En Colombia. Bueno, yo sí alcancé a traer datos random porque, si mal no recuerdo, dijimos que esto estaba grabado desde noviembre, entonces vamos a viajar a noviembre de 2021 y vamos a hablar de anacronismo, pues aprovechando que es hablar de Colombia y de que Encanto nos dejó también pensando como, ¿qué significa ser colombiano? Pues
hace muchos años yo leía unas noticias que decían que se había encontrado el colombiano más antiguo del mundo. Sí, o sea, decía, el colombiano más antiguo reportado hasta hoy habitó en Boyacá. Entonces yo entré a leer la noticia y es básicamente pues que encontraron unos restos en Boyacá, 46 restos óseos. Esto les estoy hablando de agosto de 2018, o sea, hace ya un tiempo. Y básicamente, pues sí, decían que, pues, que unos arqueólogos encontraron unos restos óseos y los dataron y eran muy, muy viejos, de 8.000 años de antigüedad. Y pues que los encontraron en Boyacá y pues les hicieron toda la vuelta de datación, algo diferente al carbono 14, lo rastrearon por diferentes métodos, Pero entonces a mí lo que me llamaba la atención es que la prensa, y estoy hablando de UN Periódico, que fue el primero en sacar la noticia y luego lo replicaron otra prensa regional y prensa nacional, pues que es un anacronismo completamente decir que esa persona de los restos óseos que encontraron era un colombiano, güey, porque Colombia ni siquiera existía el idioma en el que se iba a crear la palabra Colombia, ¿sí? Entonces me parece muy, muy chistoso cómo nos identificamos con Colombia como una persona muerta hace miles de años que encontraron, pues entonces ahora es colombiano, pues. Entonces, ¿qué es esa colombianidad que me hizo pensar como en ese problema de la nación, del nacionalismo, de la identidad nacional, que al parecer es muy importante y creo que con Encanto eso salió a relucir, que entonces que como así que había negros conviviendo con blancos en el pueblo de un pueblo ficticio, que es una película para niños que busca representar la diversidad colombiana, que es una diversidad que fue reconocida apenas hace 30 años en la Constitución. O sea, nos reconocemos como país diverso hace apenas 30 años y existimos como país hace 200. Bueno, 190 como país ya independiente, Neogranada, bueno. Entonces me parece chévere pensar eso, ¿no? Como, ¿qué es la colombianidad? ¿Y qué nos puede decir eso? ¿Qué nos puede decir también la película de qué es ser colombiano? Ser colombiano es tener una familia tóxica, ser colombiano es comer arepa, ser colombiano es haber sido tocado por la violencia, ser colombiano es ser desplazado, ser colombiano es tener fuertes lazos comunitarios, Tomar café. tomar café. ¿Qué es esa colombianidad? ¿Qué significa ser colombiano? Vale, listo, es haber nacido de padres colombianos, porque aquí es nacionalidad por sangre y no por haber nacido en el territorio. Uh-huh. Tener padres colombianos ya te hace colombiano. Son los vínculos culturales. Es saber cantar como Carlos Vives. Horrible esa canción, marica. Entre más colombiano seas, más referencias vas a entender de la película Encanto. ¿Sí? Entonces, quería hablar un poco de ese anacronismo de que cuando vean una noticia así, pues pregúntense, o sea, no es simplemente llegar y decir, ay, es que eso es un anacronismo, sino es preguntarse como, ¿por qué están diciendo que esta persona que murió hace 8.000 años es colombiana? ¿Y por qué nos creemos que existe algo llamado Colombia? ¿Sí? Sí. Que uno es o no es colombiano o que se puede llegar a ser colombiano, porque en otros países, cuando empiezan a matar líderes sociales, hablan de colombianización. Entonces, ser colombiano es matar líderes sociales. Qué video. Qué video, ¿no? O sea, ¿qué es esa nacionalidad? Y hay muchas respuestas muy válidas, muy interesantes, que pues no hay una sola respuesta y es algo que se ha construido históricamente desde el siglo XIX, en el que pues empieza a necesitarse una identidad para aglutinar a toda la gente que vivía debajo de un estado, debajo de un gobierno. ¿Cómo los aglutinamos? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo los clasificamos en el siglo XIX? Entonces también todas esas divisiones regionales que conocemos hoy en día
muchos de esos estereotipos vienen del siglo XIX, vienen de exploradores europeos o de exploradores bogotanos que pasaban por la costa y decían, no, es que los negros son perezosos, es que aquí en clima cálido la gente es perezosa porque crece mucha fruta, entonces no se tienen que esforzar. Sí, o sea, ¿cómo también se relaciona esa idea de colombianidad con las ideas científicas del siglo XIX, con el impulso de la economía cafetera en el siglo XX, con el impulso hoy en día de la idea de biodiversidad, de diversidad cultural y demás, que es lo que se rescata hoy en día? ¿Y cómo va a cambiar en el futuro? De golpe, en el futuro sí va a ser colombianos son los que salieron en Disney y ya. Si usted no se ve a usted mismo en Encanto, usted no es colombiano. Sí, Digo claro. yo, en el futuro. Entonces, nada, el dato random simplemente era decir que el colombiano más antiguo del mundo habitó hace 8.000 años. Lo encontraron en Boyacá en el 2018. Pero más que eso era preguntarnos por, pues, qué es ser colombiano. Y yo les dejo la duda. Yo tengo un datico random. Mentira, sí había preparado algo. Revisando notas, y es que A en la ver qué película... se va a sacar del culo. Entonces voy a... No, sí lo tenía. Porque lo vi en la película y anoté unas cositas chiquitas. Ay, tan bonito. Entonces los datos random, para que lo pongas ahí. Y quites lo otro. Bueno, menos lo de que Ajá. anunciarles que se nos acaban los datos random por este año. Por este año. El otro año están veremos. Ujú. Nada, cuando yo vi la película y cuando iban a hacer la fiesta de la celebración del don de Miguel, no. ¿Cómo se Sí, llama el Miguel. niño? Miguel. Miguel, ¿no? El No chiquito. estoy seguro. El chiquito, parcerito. sí. Hay niños que llevan chispitas mariposas. Ujú. Estamos en 1903, más o menos. Las chispitas mariposas. Entonces me entró la duda, bueno, venga, este tipo de pólvora, ¿desde cuándo se data? ¿Cuándo se empieza a hacer, no? Y pues yo les traigo entonces la historia, la mini historia de las chispitas mariposas. Resulta que las chispitas mariposas son creadas por una empresa que tiene un origen dudoso frente a la fecha, porque hay personas que dicen que se registra la empresa en 1952, Ujú. pero esa empresa estaba desde 1890, comienzos de 1900, pues produciendo pólvora. Entonces hay como esa duda de que, claro, se registró en 1952, pero pues la empresa se funda y se hace desde casi comienzos del siglo XX. Cosa que nos podría empezar a atar cabos también de en qué época temporal nos está hablando Encanto. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que la fundó una persona llamada Leopoldo Núñez Ortiz. No se sabe si en Bogotá o en Bucaramanga, pero pues este man empieza a trabajar con la pólvora, ¿no? Es toda una familia la que está ahí envuelta en ese sector, igual que los Madrigal, esto es a punta de familias. Este man se murió a los 83 años en el 2018. Wow. Entonces, ¿cómo es la historia de estas chispitas? Entonces, este man empieza a trabajar con la pólvora en el país y se da cuenta que en Alemania hay un proceso similar pues digamos que a las chispitas mariposas que conocemos hoy el día. Entonces este man viaja a Venezuela, donde sabía que se producía este tipo de juegos pirotécnicos, pues para literalmente copiarse la idea, ¿no? Uh-huh. Entonces ya viene con la idea, sabe cómo se forman y en Colombia se asocia con Armando Serrano, que el man es el que aporta el billete para llevar a cabo el proyecto. Pero digamos que las chispitas no se crean directamente en la empresa de ¿cómo se llama? De Alberto Núñez Pinto, sino que se hace como con una sociedad, pues a partir de la persona que invirtió, de Armando Serrano,
que puso el capital, y de otras personas que también se asociaron, como Juan Vicente Jurado, pues que era un pirotécnico español que supervisaba todo el proceso en Valencia, España. Bueno, en fin. Entonces ahí como que este man español envía a la ciudad como los aparatos mecánicos, los químicos, todo lo que tiene que ver con lo operario, pues para empezar a fabricar este tipo de juego pirotécnico. Entonces empieza a sacarse estas chispitas, y pues como el auge es muy grande, deciden que se van a empezar a fabricar de manera separada. Ok. Entonces es ahí cuando la empresa del dueño decide asumir la operación de que todo lo que se está llevando a cabo con las chispitas mariposas. Entonces es ahí donde, como la empresa se llamaba Mariposas, pues ahí recibe el nombre de Chispitas Mariposas, que pues obviamente es el que conocemos ahorita. O sea, es la misma historia del Icopor, la misma Ajá. historia de los Kleenex, la misma historia. Esa es la Ok. misma historia que no se repite, pero que sí lleva como un nombre. Listo, entonces claro, las Chispitas Mariposas, muy chévere. Todo el mundo las amaba, mucha gente se quemó, y entonces el Estado decide hacer algo con la pólvora. Entonces, en el 2001 me encontré con artículos que decían que no, que las Chispitas Mariposas iban a quedar en vía de extinción, que 3 generaciones de colombianos iban a quedar sin un, ¿cómo lo llamaríamos? Sin una tradición, podría ser, Ok. colombiana, encender las chispitas. Entonces, con la ley 670 del 2001, pues a los alcaldes se les da la potestad de regular el uso y la distribución de los juegos pirotécnicos. Y como en Bogotá, por ejemplo, está restringido totalmente la venta y el porte de este tipo de pólvora. Pero eso no después, impide que... digamos que ya empieza a haber ciertas discusiones con respecto a la ley, pues de que se prohíbe totalmente la producción o fabricación de artículos pirotécnicos que contengan fósforo blanco, bueno, en fin, o sea, que hay como toda un vacío legal en lo que sí se puede ok. usar, que no. Pues también está el código de policía, pues que no se puede portar ni quemar artículos pirotécnicos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por una norma vigente. Bueno, en fin, o sea, hay como ciertos vacíos que permiten aún la comercialización de las chispitas mariposas. Igual hay casos en los que los niños se las han comido, que la empresa no responde con la cantidad de, digamos que, problemáticas o quema de niños que ha tenido, bueno, en fin. Pues porque estos son para niños, ¿no? Las chispitas mariposas son para niños. Es un producto totalmente de los niños. Pero fíjate que dentro de las problemáticas que leía, se las comen más de los que se queman. O sea, los niños se comen se ingestan el producto Qué gonorrea. y no es que se quemen. Y también es una locura también que estas chispitas mariposas se han mantenido debido a la venta en la calle y de manera ilegal, por así decirlo. Es lo que ha mantenido la comercialización de las chispitas, porque tú no vas a un éxito y dices, bueno, véndame una caja de chispitas mariposas. Tú las consigues porque el de la esquina las vende, o un man en la calle se pone a vender, o en el centro te las venden. Sí. Pero es la única forma de conseguirlas. Entonces es una locura como la historia de las chispitas mariposas que aparecen en Encanto, que si bien nos puede marcar una época, porque se puede haber llevado a cabo en 1910 también, a pesar de que se haya fundado después tarde la empresa, pero ya está, digamos que, comercializando con estos productos desde comienzos del siglo. Entonces ahí hay otro plus para saber ubicarnos temporalmente más o menos en qué va. No sé si estas personas conocían esta historia, que asumo que no, sino que metamos unas chispitas mariposas porque el tío porque de un son amigo, tradición. me dijo que siempre prenden cuando hay fiestas. Sí, porque son tradición. Y ¡pum! Preciso les chocó con una fecha que puede tener sentido con la temporalidad que estamos proponiendo. Entonces esa es la historia de las chispitas mariposas.
Tremendo. Ahí la ven. Tremendo, gracias. Y muchas gracias a ustedes por escuchar Random Access History. Si nos quieren apoyar más, lo mejor que pueden hacer es recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares y hasta con su abuela tóxica. Porque el voz a voz es la mejor forma para que crezca un podcast. También nos pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah de Random Access History y por supuesto unirse a nuestro Discord. Si nos escuchan en Spotify, que es lo más probable, pueden puntuarnos con 5 estrellas o las que crean que nos merecemos. No se demoran nada en eso y al parecer sirve muchísimo. Y si quieren ayudarnos aún más, pueden apoyarnos monetariamente siendo nuestros mecenas en Patreon. Patreon.com/Random Access History. Desde $1 al mes reciben más cosas de los episodios y videollamadas pues para hablar un ratico, conversar sobre las tendencias noticiosas, si quieren, del mes. Historiográficas del mes. Un agradecimiento especial a Sergio Tovar por su música, a Lin-Manuel Miranda por existir. De nuevo, gracias por escuchar y se despiden como siempre. Quien les habla Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Jaramillo, @JoséGeekLML en todas las plataformas.